Sean todos bienvenidos a un video más de Misterio al Acecho. Esta es la historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, el asesino colombiano con más de 300 víctimas en su historial, según su confesión. Pedro Alonso López fue capturado en el año 1980 en un supermercado tras intentar raptar a una niña de tan solo 12 años. Confesó haber asesinado a más de 300 niñas y jóvenes en Perú, Ecuador y Colombia, aunque esto no fue confirmado por las autoridades. Sí se le confirmaron 110 víctimas, aunque no se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron, y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta con cifras viables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores, reconoció haber asesinado por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú, y ayudó a ubicar un cuerpo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos y 4 más en otros lugares, aunque en otros puntos señalados por él mismo no se hallaron restos humanos. Pedro Alonso López nació en 1948 en el municipio de Venadillo, Tolima, y a los 6 meses su madre se mudó a Santa Isabel, en plena época de la violencia, periodo de guerra civil no declarada que provocó cerca de 200.000 muertes. Era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos, hijo de una prostituta, Benilda López de Castañeda, y tuvo una infancia infeliz por la violencia del ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de la figura paternal. Vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. En 1957, con 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones con su hermana menor y fue desterrado de la casa. Vagabundeó en estado de indigencia como habitante de la calle en Bogotá. A la edad de 12 años, fue adoptado por una familia estadounidense, pero una nueva agresión sexual por parte de su profesor le hizo huir de nuevo y volver a las calles. En 1969, con 21 años de edad, fue encarcelado por hurto y en prisión fue abusado por 3 presos. Decidió no volver a ser una víctima y los asesinó 3 días después. Como fue declarada en defensa propia, solo se le dieron 2 años de condena. A su salida de prisión, en 1978, Pedro viajó extensamente por todas partes del Perú. Durante este tiempo, había empezado a atacar violentamente y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. Dejó buscar a las que tuvieran una mirada más inocente y abordarlas de día, porque pensaba que de noche desconfiarían. La verdad es que fue imposible verificar estas denuncias, pero lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de regionarios en el centro del Perú, mientras intentaba secuestrar a una niña de tan solo 9 años de edad. Los regionarios lo despojaron de sus ropas, pertenencias y lo torturaron durante varias horas, antes de decidir enterrarlo vivo. No obstante, tuvo la suerte de su lado, porque un misionero intervino y convenció a sus captores de que el asesinato era un acto sin piedad y que debían entregar a Pedro a las autoridades. Fue entonces que el prisionero fue entregado a las autoridades peruanas. Las autoridades judiciales y policiales no querían perder el tiempo en investigar la denuncia procedente de las pequeñas tribus, y el gobierno peruano lo deportó a Ecuador. En su retorno a Ecuador, Pedro empezó a viajar alrededor de la región. Incluso frecuentemente se detiene en Colombia. Las autoridades pronto empezaron a notar un aumento en los casos de personas desaparecidas, más concretamente en muchachas jóvenes. Sin embargo, rápidamente estos concluyeron que se estaba produciendo debido al crecimiento de la demanda de trata de blancas. En abril de 1980, hubo una inundación repentina en Ambato, Ecuador,
y esto causó que las autoridades tomaran de nuevo el archivo de casos de las personas desaparecidas, cuando las aguas rabiosas desenterraron los restos de 4 niñas. Mientras era difícil por los especialistas determinar las causas de las muertes, concluyeron que los cuerpos de las muchachas que habían encontrado habían sido escondidos por alguien deliberadamente para tratar de que no fueran descubiertos. Días después de la inundación, una mujer local llamada Carvina se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija Mary, de 12 años de edad, cuando un hombre desconocido intentó raptar a la niña. Carvina pidió ayuda para detener al hombre que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda. Capturaron al hombre antes de que pudiera escapar y lo detuvieron hasta la llegada de las autoridades. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con un sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que se llamara a un sacerdote, el padre Córdoba Gudiño, que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudiño se ganara la confianza del sospechoso y éste reconociera sus crímenes. Al momento, Pedro empezó a hablar y al siguiente día ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudiño no pudo oír ninguno más y pidió que le sacaran de la celda. Las siguientes y breves entrevistas con el padre Gudiño proporcionaron a los investigadores pruebas contra Pedro acerca de las recientes evidencias de asesinatos y maltratos. De cualquier modo, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiple asesinato y fue sentenciado a 16 años de cárcel. En aquella época era la pena máxima en Ecuador. Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, explicó que primero abusaba de su víctima y entonces la estrangulaba mientras la miraba fijamente a los ojos. Declaró que quería tocar el placer más profundo antes de que su vida se marchitara. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994 y fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extracción, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998, es declarado sano y dejado en libertad. Según un documental del canal Valle de la cadena A&E, se ha llegado a emitir un pedido de búsqueda, localización y captura a la Interpol desde el año 2002. Al momento no se sabe de su paradero actual, aunque durante su detención un grupo de padres de víctimas había manifestado hacer justicia por su propia cuenta si Alonso López salía nuevamente en libertad. Se presume que fue ejecutado ilegalmente. En todo caso, no se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Su madre está segura que sigue vivo, pues según cuenta, siempre que alguien cercano a ella ha muerto, su espíritu se le ha revelado, cosa que no ha ocurrido con Pedro. La Interpol lo busca desde el año 2002 por el asesinato de 350 personas. Se presume que fue visto por última vez en Florida Blanca o Bucaramanga, en el departamento de Santander, en el año 2010. En el año 2012, en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, ocurrió el homicidio de la niña Andrea Marcela García.
y en el año 2013, el programa de televisión Crónicas RCN dijo que el monstruo de los Andes era un posible sospechoso debido a las características del crimen que se asemejan con las del asesinato de Flor Alba Sánchez, su primera víctima.